Bienvenidos una vez más a Narrativas de Fe y Esperanza. Hoy continuamos con un relato poderoso que nos muestra cómo Dios cumple su palabra, incluso cuando todo parece imposible. Si este contenido edifica tu vida, no olvides darle like al vídeo, comentar tu reflexión, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos relatos bíblicos y compartir este vídeo con otros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Comencemos. Cuando Dios habla, la miseria tiembla. El hambre seguía devastando la ciudad de Samaria. La situación era crítica, familias enteras agonizaban de inanición, y los pocos alimentos que quedaban se vendían a precios desorbitados. En ese oscuro escenario, donde parecía que todo estaba perdido, la voz del profeta Eliseo volvió a quebrar el silencio con una palabra de esperanza, poderosa y desconcertante. Escuchen lo que dice el Señor. Declaró Eliseo con autoridad frente al rey y sus consejeros. Mañana a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de harina se venderá por una moneda de plata, y 2 medidas de cebada también por una moneda de plata. La multitud lo miró con incredulidad. Aquello era imposible. ¿Cómo podía haber comida abundante en tan solo un día, si no había forma de que entrara ni un grano por los muros sitiados? Uno de los oficiales del rey, el mismo que se apoyaba en el brazo de su majestad, se atrevió a burlarse. Aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, eso jamás pasaría. Eliseo lo miró fijamente, con una mirada que penetraba hasta los tuétanos. Tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás ni un bocado. Mientras en el palacio se hablaban palabras proféticas, fuera de los muros, justo en la entrada de la ciudad, 4 hombres leprosos se debatían entre la vida y la muerte. Aislados por su enfermedad, olvidados por todos, estos hombres eran considerados malditos y descartables. Sin embargo, en sus bocas comenzaría una conversación que cambiaría el curso de la historia. ¿Para qué seguir aquí sentados hasta morir?, dijo uno. Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre, y si nos quedamos aquí, también. Lo mejor será ir al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan, pues ya estamos perdidos de todas formas, añadió otro. Cuando cayó la noche y la oscuridad cubrió el cielo, los leprosos se pusieron en marcha hacia el campamento enemigo. Iban caminando con el corazón agitado, sin saber qué esperar. Lo más probable era la muerte, pero una mínima chispa de esperanza los empujaba hacia adelante. Lo que no sabían era que Dios mismo ya había intervenido. El Señor había hecho que el ejército sirio escuchara un estruendo poderoso, como si una gran fuerza militar se acercara con carros, caballos y un inmenso ejército. Los soldados enemigos se llenaron de terror, convencidos de que el rey de Israel había contratado a los egipcios o a los hititas para que los atacaran. En medio del pánico, abandonaron todo, tiendas, víveres, armas, caballos, y huyeron por sus vidas en medio de la noche. Los leprosos llegaron al primer campamento y, para su asombro, no encontraron a nadie. Solo tiendas abiertas, mesas servidas, ropa, armas y montones de comida. Entraron, comieron hasta saciarse, bebieron, y tomaron oro, plata y vestidos. Luego, fueron a otra tienda e hicieron lo mismo, escondiendo el botín en un lugar seguro. Pero en medio de su júbilo, la conciencia los estremeció. Uno de ellos se detuvo, y con voz grave dijo: «No estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas noticias, y nosotros lo estamos guardando en secreto. Si esperamos hasta que amanezca, nos puede sobrevenir la culpa. Vamos ya a avisar en el palacio». Los 4 leprosos, todavía con el rostro cubierto de polvo y emoción, caminaron apresurados hacia la ciudad. Golpearon la puerta principal, gritando para llamar la atención de los centinelas. «Tenemos noticias. El campamento sirio está vacío. No hay nadie allí. Han huido y dejaron todo atrás. Comida, oro, ropa, todo lo han abandonado». Los guardias, incrédulos, miraban desde lo alto de la muralla. ¿Quién podía confiar en la palabra de unos leprosos? Sin embargo, la desesperación era tanta que decidieron avisar al palacio de inmediato. El mensaje llegó hasta el rey de Israel en plena noche. La noticia lo sorprendió como un balde de agua fría. Su corazón, endurecido por el temor y la incredulidad, sospechó una trampa. «Esto es un ardid de los sirios», dijo.
Saben que estamos hambrientos y han salido de su campamento para esconderse en el campo. Quieren que salgamos, y cuando estemos en campo abierto, nos caerán encima. Pero uno de sus oficiales más sensatos le respondió: Majestad, que al menos algunos hombres tomen 5 de los caballos que aún quedan vivos y vayan a investigar. Si los sirios están allí, lo sabremos. Y si caen en una trampa, no será peor que la muerte que ya nos acecha a todos aquí. El rey accedió, y enviaron 2 carros con jinetes tras las huellas del ejército sirio. Siguieron el camino hasta el río Jordán, y lo que vieron fue impactante. Todo el camino estaba sembrado de ropa, armas y utensilios que los soldados habían ido arrojando en su huida desesperada. Los mensajeros regresaron rápidamente a la ciudad con la confirmación: los sirios realmente habían huido. Una oleada de emoción se apoderó del pueblo. Las puertas de la ciudad se abrieron de par en par, y la multitud se precipitó hacia el campamento enemigo como una avalancha humana. La abundancia esperada por Eliseo se materializaba ante los ojos de todos. Harina, cebada, comida, bebida, vestidos, oro, todo a precios ridículamente bajos. Tal como había dicho el profeta, 1 medida de harina por 1 moneda de plata, y 2 de cebada por la misma cantidad. Lo imposible se había hecho realidad. Dios había hablado, y su palabra se cumplió al pie de la letra. Pero en medio de aquel tumulto, ¿ocurrió algo trágico? Aquel oficial incrédulo, el que había dicho que ni abriendo Dios ventanas en el cielo sería posible tal cosa, había sido asignado por el rey para cuidar la entrada de la ciudad. Y allí, en medio del frenesí de la multitud hambrienta que corría hacia la salvación, fue atropellado y aplastado por el gentío. Murió, tal como lo había advertido Eliseo: lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Su incredulidad lo dejó fuera del milagro. El bullicio era ensordecedor. Las familias se abrazaban con lágrimas en los ojos mientras llenaban cestas con harina, cebada y demás provisiones. Los niños, que días antes lloraban de hambre, ahora reían con las mejillas llenas de pan. Los que habían pensado en rendirse, ahora se sostenían de pie, sorprendidos por la gracia de Dios manifestada tan repentinamente. En un solo día, la historia de Samaria cambió por completo. Todo sucedió tal y como Dios lo había dicho por boca de su profeta. El cielo no se abrió literalmente, pero los depósitos celestiales fueron vaciados sobre su pueblo. Sin disparar una flecha, sin levantar una lanza, el enemigo desapareció y la provisión fue desatada. Los únicos que no participaron de esta fiesta fueron aquellos que no creyeron. En especial, aquel hombre del rey que había osado desafiar la palabra de Dios con sarcasmo. Él estuvo presente, vio la abundancia con sus propios ojos, escuchó los gritos de alegría, pero no pudo disfrutarlo. Su incredulidad lo dejó sin vida justo en la puerta de la bendición. La ironía de su muerte es trágica pero reveladora. Murió viendo, pero sin probar. Su incredulidad lo empujó al borde de la promesa, pero lo dejó fuera del cumplimiento. Él representa a todos aquellos que endurecen su corazón ante lo que Dios dice, que se burlan de la fe de los otros, que se escudan en la lógica y la duda para desestimar lo sobrenatural. Mientras tanto, los 4 leprosos, los marginados, los impuros, los despreciados, fueron elevados a heraldos de esperanza. Aquellos que habían sido apartados de la ciudad, se convirtieron en los instrumentos que Dios usó para salvar a la ciudad. Ellos, que no tenían nada que perder, fueron los primeros en probar la misericordia de Dios. El pueblo nunca los había valorado, pero fue gracias a ellos que Samaria no murió de hambre. A veces, las voces más sabias y útiles para la salvación no vienen desde los palacios ni desde los púlpitos más altos, sino desde las esquinas del olvido, de aquellos que han sido quebrantados por la vida pero aún creen que Dios puede hacer algo grande. Cuando la calma volvió a Samaria y el pueblo se sació, muchos comenzaron a hablar sobre lo sucedido. Algunos no salían de su asombro: ¿cómo pudo cambiar todo tan rápido? Otros recordaban las palabras del profeta Eliseo, y reconocían con temor y reverencia que Dios había hablado y había cumplido. La historia corría de boca en boca. La profecía. El oficial incrédulo que murió en la puerta. Los leprosos que se atrevieron a moverse cuando nadie más lo hacía. El estruendo misterioso que hizo huir al ejército enemigo. La comida abundante que ahora llenaba las despensas de todos.
Había en el ambiente una mezcla de gratitud y temblor. Gratitud por el milagro, y temblor por la certeza de que no se puede dudar de la palabra de Dios sin consecuencias. Este capítulo nos deja lecciones profundas para nuestras vidas hoy. Dios siempre cumple lo que promete, aunque a nuestros ojos parezca imposible. Él no está limitado por las circunstancias, la economía ni los recursos humanos. Si ha hablado, Él lo hará. La incredulidad cierra puertas. El oficial del rey representa al que se burla, al que duda, al que racionaliza todo sin dejar espacio para la fe. Vio el milagro con sus ojos, pero no lo disfrutó con su alma. Que nunca nos pase lo mismo. Dios usa a quien quiere. Los leprosos, marginados por su enfermedad, fueron los elegidos para llevar la buena noticia. El Señor no se fija en lo externo, Él busca corazones dispuestos, valientes, que se atrevan a moverse en fe. La fe verdadera actúa. Los leprosos no se quedaron esperando la muerte. Dieron un paso de fe, y ese paso cambió el destino de una ciudad entera. No basta con creer, también hay que avanzar, confiar, obedecer, incluso si todo parece en contra. Hoy tú y yo somos llamados a vivir con esa fe que se atreve a creer cuando todo parece perdido. Dios sigue hablando, sigue obrando, y sigue usando a los que el mundo desprecia para mostrar su gloria. Gracias por acompañarnos en este impactante relato de narrativas de fe y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like, escribe tu reflexión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. Y por favor, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que Dios aún hace milagros y siempre cumple lo que promete. Hasta la próxima, y que la fe y la esperanza sigan guiando tu camino.